¿cómo estáis? En este apartado del tema que estamos viendo, que es las magnitudes y la medida, vamos a hablar de las expresiones complejas y simples. Muchas veces cuando medimos una longitud, una capacidad, una masa, expresamos eh, la, la medida en forma compleja o en forma simple. Lo que se diferencia una expresión compleja y una expresión simple es que en las expresiones complejas utilizamos dos o más unidades de medida, ya sea de longitud, de capacidad, de masa. En cambio, en las expresiones simples únicamente expresamos la medida con una única unidad. Por ejemplo, yo puedo decir que mido 1,77 metros o puedo decir que mido 1 metro y 77 centímetros. En el primer caso estaría expresando mi altura eh, utilizando una única unidad, por tanto sería una expresión simple, y en el segundo caso estaría expresando mi altura utilizando una expresión compleja, porque estoy utilizando dos unidades de medida de longitud que son el metro y el centímetro. En la siguiente diapositiva os planteo una actividad que consiste en que tenéis que clasificar las medidas que se os dan en complejas o incomplejas. Las que sean complejas tenéis que poner una C mayúscula y las que sean incomplejas o simples una I mayúscula o una S. Al final del vídeo resolveremos el ejercicio. Bueno, ¿y cómo se pasa de una expresión compleja a una simple? Pues mirad, a través de este ejercicio vamos a ver cómo se hace. En el apartado A nos expresa nos da una medida de capacidad expresada en forma compleja, ya que está utilizando tres unidades de capacidad: el kilolitro, el decalitro y el decilitro. Vale, lo que tenemos que hacer es ir pasando cada una de esas unidades que nos da a la unidad que nos pide. En este caso, si os fijáis, nos pide que lo pasemos todo a litros. Pues entonces vamos a ir pasando cada una de estas unidades a litros. Para ello vamos a hacer uso de la tabla que tenéis aquí arriba. Vale, 5 kilolitros, pues entonces colocaríamos aquí el 5 y lo pasaríamos a litros. ¿Por cuánto tenemos que multiplicar para llegar a litros? Por 1000. Entonces 5 kilolitros serían 5000 litros y lo escribimos 5000 litros más. ¿Cuál es la siguiente unidad que tenemos que pasar a litros? Decalitros, ¿no? Y dice que tenemos 3 decalitros. Pues ponemos aquí el 3 y como tenemos que pasarlo a litros, pues únicamente habría que multiplicarlo por 10. Y ponemos 30 litros más. La siguiente medida es una medida inferior al litro, porque son 2 decilitros. Si os acordáis, cuando pasamos a una unidad superior, dividimos entre 10. En este caso, como de decilitro a litro hay que dividir, solo hay que subir un peldaño, pues únicamente dividimos entre 10. Por lo tanto, ponemos un 0. Vale, sería 0. Es muy importante que no os olvidéis la coma. 0,2 litros. Vale, y luego una vez que hayamos pasado todas las unidades de medida a la unidad que nos piden, pues lo sumamos. Vale, vamos a sumar. 5000 más 30 más 0,2 daría, si no me equivoco, 5030,02 litros. Vale, vamos con el siguiente. Nos dice 8 hectolitros. Vale, pues vamos a 8 hectolitros y los colocamos aquí. Pues tenemos que multiplicar por 100 para llegar a los litros. Vale, ponemos 800 litros más. El siguiente nos dice 2 litros. Como ya estamos en la misma unidad a la que hay que pasar, pues lo dejamos igual. El siguiente 3 decilitros. Ponemos el 3 y hay que dividir únicamente entre 10. Acordaos siempre de la coma.
0,3 litros. Y el siguiente 7 centilitros. ¿Vale? En este caso hay que dividir entre 100. Ponemos los ceros, 0,07 litros. Y una vez que ya hayamos pasado todo a la unidad que nos piden, resolvemos. Y si no me equivoco, daría 802,37 litros. Vale. Bueno, el último, chicos, no lo voy a hacer, pero vosotros hacedlo en vuestro cuaderno, ¿vale? No lo voy a hacer porque si no el vídeo va a quedar muy largo y hay que ver cómo se pasa de la expresión simple a la compleja. Os recomiendo, siempre que os pida hacer un ejercicio, que paréis el vídeo para que os dé tiempo y luego lo podamos resolver al final. Vale, vamos a ver cómo ahora se pasa de una expresión compleja, bueno, simple, a una expresión compleja. Vale. Si os fijáis, únicamente en el primer nos da un número y nos da una única unidad. Por eso es una expresión simple. Vale, como sugerencia, ¿os acordáis de los números decimales? Los números decimales, si os acordáis, a la izquierda de la coma tenían la parte entera y a la derecha de la coma la parte decimal. Vale, pues teniendo esto en cuenta, yo os recomiendo, os doy el siguiente truquillo. La unidad os va a indicar en qué lugar de la tabla se encuentra el primer número de la parte entera. En este caso, por ejemplo, tenemos 7,08 litros, ¿no? Pues lo que nos está indicando es que el 7, que es el primer número de la parte entera, está situado en los litros. ¿Vale? Una vez que tenemos esto claro, ya sabemos que los siguientes dos números están en las siguientes dos casillas. El 0 en los decilitros y el 8 en los centilitros. Vale, entonces, si lo tenemos que escribir de forma compleja, en expresión compleja, pondríamos 7 litros. Decilitros no tenemos, por tanto no se ponen, y 8 centilitros. Vale, vamos con el siguiente. El siguiente dice 80,9 hectolitros. Nos fijamos, el primer número es 0, ¿no? Pues el 0 va a estar en los hectolitros. El siguiente número por encima, a la izquierda del 0, el 8. Pues el 8 serán kilolitros. Y el 9 es el siguiente número después del 0. Por tanto, se estará en los decalitros. ¿Cómo le escribiríamos esto? Pues sería 8 kilolitros. 8 kilolitros. ¿Tenemos hectolitros? No, pues entonces no lo ponemos. Y 9 decalitros. Vale, vamos con el último. El último no tiene coma, pero sabemos que todo número, que la coma es como si estuviese aquí después del 2. Vale, entonces el primer número de la parte entera, empezando siempre por la derecha, es el 2. Pues el 2 está en los decilitros. Luego el siguiente número sería el 0, que serían los litros, y el siguiente número, el 6, que serían los decalitros. Por tanto, ¿esto cómo se escribe? Sería 6 decalitros. No tenemos litros, ¿verdad? Porque es 0. Ponemos y 2 decilitros. Bueno, chicos, ya hemos visto cómo se pasa una expresión compleja a una expresión simple y cómo se pasa una expresión simple a una expresión compleja. Por último, aquí tenemos la solución al primer ejercicio que os había propuesto. Como podéis observar, las expresiones simples pues son aquellas en las que solo se ha utilizado una unidad de medida. En este caso es la A, la D y la E. Y las expresiones complejas pues son aquellas en las que se utiliza la medida, se expresa utilizando más de dos unidades, dos o más unidades. Y en este caso pues son el B, el C y el F.